¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Bienvenidos a la biblioteca, al espacio cultural de la radiofonía paraguaya. En realidad, un espacio cultural que se puede disfrutar por las redes sociales a través del Facebook, en la biblioteca PY, en YouTube a mi nombre, Neri Peña, o en el diario digital de Ñandutí, www.nanduti.com.py. Bueno, hoy vamos a hablar con el profesor Ronald Villalba sobre su última investigación, el Archivo Montenegro. La colección olvidada tiene el sello de Servilibro y la historia del acervo privado brasileño más completo sobre la guerra de la Triple Alianza y su inédito contenido. Un material que va mostrando ese archivo fotográfico que estaba dentro de la colección Montenegro, también un montón de datos históricos relevantes de nuestro país, de la Argentina, del Brasil y de Uruguay. Maestro Ronald Villalba, bienvenido a la biblioteca. Gracias por lo de maestro, no alcanzamos a tanto, don Neri. Para ti un saludo y para toda la audiencia de Radio Ñandutí, aquí desde las Tres Fronteras. Es un gusto estar con ustedes. Cuando estamos hablando de la colección olvidada, el Archivo Montenegro, estamos hablando de una investigación que se inició en el 2013. Contanos cómo es que nació este libro. Fantástico. Bueno, en realidad el libro es un mecanismo que nosotros utilizamos para divulgar justamente un trabajo de investigación que, como bien lo estás diciendo, se inició en el 2013, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a un equipo de trabajo de la Universidad Nacional del Este, con sede central aquí en Ciudad del Este. Y en una de las actividades que habíamos realizado en el año 2013, a finales de 2013, nos llega la información de un archivo poco conocido, ubicado en el extremo sur del Brasil, que, entre comillas, contendría, cuando eso es lo que nos indicaron, documentación de origen paraguayo, ¿verdad? Entonces, no nos dieron mayores datos. Entonces, nosotros empezamos justamente a realizar las investigaciones correspondientes hasta que finalmente llegamos a la institución donde estaban esos documentos, que es una biblioteca que se llama Biblioteca Riograndense, ubicada en la ciudad de Río Grande, que queda en el extremo sur del Brasil. Ojo, no confundir, Neri, la ciudad con el estado, porque de hecho la ciudad se llama Río Grande, está dentro del estado de Río Grande do Sul, es una de las ciudades más tradicionales. En su momento fue la primera capital, ¿verdad?, del estado de Río Grande do Sul, fue la cuna, entre otras cosas, de la famosa Revolución Farroupilha, ¿verdad? Y luego, por cuestiones políticas, cuando la capital del estado de Río Grande do Sul pasa a Porto Alegre, esta ciudad, digamos, que cae en el olvido, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue toda una sorpresa, porque en definitiva no lo teníamos fichado a este archivo o a esta institución como un lugar donde eventualmente pudieran existir documentación de origen paraguayo, ¿verdad? Bueno, y en definitivas, luego empiezan los intercambios, digamos, protocolares, la correspondencia y todo lo demás, porque es interesante, Neri, que tengas en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, es una biblioteca abierta al público, sin embargo, esta biblioteca es una institución privada, ¿ok? Entonces, y esta colección, porque ahí viene el nombre, el libro se llama El Archivo en Montenegro porque el propietario original de esa colección se llamó José Artur Montenegro, que fue un hombre de letras, justamente un famoso literato de finales del siglo XX en el sur del Brasil. Él era periodista y era escritor también, y aparte tenía un trabajo, digamos, de carácter administrativo importante en esa ciudad. José Artur Montenegro, en definitivas,
digamos, creció dentro de un ambiente donde fue escuchando las anécdotas y las historias de guerra que contaban los excombatientes, ¿verdad? Aquellos soldados y oficiales brasileños que habían venido a pelear al Paraguay y que retornaron luego al Brasil, ¿verdad? Entonces, esos relatos de los veteranos fue lo que de alguna manera despertó en él el interés por la guerra de la Triple Alianza, como ellos lo llaman allá, la guerra do Paraguay, ¿verdad? Entonces, él se obsesionó por este acontecimiento y se propuso crear, digamos, el material más completo sobre la guerra. De hecho, él se había propuesto escribir un verdadero atlas sobre la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Y solo que hay una cuestión, Neri, y acá viene, digamos, lo interesante de todo eso, porque este personaje, José Arturo Montenegro, termina falleciendo muy joven, a los 37 años de edad, víctima de una enfermedad que cuando eso, digamos, no tenía mayor tratamiento, que era la tuberculosis, ¿verdad? Y todo ese material que él fue colectando, digamos, después empieza un recorrido que es lo que nosotros vamos narrando en el libro. Entonces, el libro en sí, Neri, tiene básicamente, digamos, dos partes. Una parte que es una parte, digamos, biográfica de José Arturo Montenegro, y donde también hablamos del recorrido de su archivo, porque aquí viene también algo que tiene que ver con el nombre del libro. Lo llamamos La Colección Olvidada, porque este archivo, por varios motivos que nosotros vamos esbozando en el libro, fue literalmente silenciado, fue escondido, o sea, permaneció casi 50 años guardado, digamos, en una azotea, o mejor dicho, en un sótano, ¿verdad? Sobrevivió incluso a una inundación, tuvo un recorrido verdaderamente increíble, hasta que finalmente termina en esta biblioteca, que es la Biblioteca Riograndense, ¿verdad? Y yendo con lo que te estaba indicando con anterioridad, nosotros la investigación la empezamos a coronar a inicios del 2018, Neri. Simplemente para entender, la información a nosotros nos llega en el 2013. Sí. Luego de las investigaciones por fin y luego de los intercambios protocolares, porque como te estaba diciendo, tratándose de una institución privada, ellos no querían coleccionistas ni querían especuladores. Entonces nosotros tuvimos que de alguna manera, a través, digamos, del respaldo de una universidad pública, pudimos obtener finalmente, digamos, la autorización para realizar una prospección inicial. Esa prospección la hacemos a inicios del 2018, vamos 2 personas hasta allá y nos encontramos, Neri, con nada menos que 27 cajas de documentaciones. Entonces, en esas cajas de documentaciones encontramos registros no solamente brasileños, sino también registros argentinos, uruguayos y, tal como nos habían dicho, también encontramos registros paraguayos. Me vas a decir, ¿qué encontramos de origen paraguayo? Encontramos fotografías que son, digamos, de las fotografías más antiguas que se conocen en el Paraguay. No digo que sean las más antiguas, pero están dentro de las más antiguas, que son de una época anterior a la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? A través de una investigación que después, avanzando, pudimos saber que un famoso fotógrafo y retratista de origen italiano, radicado en la Argentina, que se llamaba Luigi Bartoli, había venido a inicios del año 1864, o sea, antes del estallido de la guerra, por orden, autorización y por encargo del entonces presidente Francisco Solano López, había venido a retratar a las principales personalidades militares y civiles paraguayas. Si vos te fijas en el libro, en el apéndice, vas a encontrar una veintena de esas fotografías que justamente las reproducimos en muy buena calidad. Dicho sea de paso, quiero abrir un paréntesis, Neri, para agradecer justamente a la editorial Servilibro y principalmente a la querida Mirta Roa, a la que la conocerás, que con mucho cariño nos hizo el trabajo de edición y de armado del material. O sea, el material, amén del contenido, o sea, está muy bien, digamos, presentado, ¿verdad?
Entonces, volviendo con nuestro relato, aparte de fotografías, van a encontrar también una sorpresa enorme, que es un manuscrito de origen paraguayo, que es un manuscrito que perteneció al famoso coronel Toledo. ¿Quién fue el coronel Toledo, Neri? El coronel Toledo fue digamos, el edecán principal, el jefe de la escolta de Solano López. El coronel Toledo había empezado su carrera militar ya con Gaspar Rodríguez de Francia, luego pasó bajo el gobierno de don Carlos Antonio López y finalmente, ya siendo septuagenario, o sea, con más de 70 años, fue jefe de la escolta personal de Solano López. ¿Qué es lo que contiene ese manuscrito? Es un manuscrito cuya data de inicio y cuya data de toma del manuscrito nosotros tenemos muy bien registrado, y es básicamente un diario de órdenes y decretos que fue llevando el coronel Felipe Toledo a lo largo de su trayectoria profesional. Entonces, cualquier nueva ordenanza o cualquier nueva disposición de carácter militar, él lo iba transcribiendo allí. Entonces, por ejemplo, Solano López redactaba una ordenanza X, entonces él lo iba transcribiendo y eso luego lo iba pasando él a los demás oficiales, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un registro que está íntegramente allá, o sea, materialmente, pero nosotros sí pudimos, digamos, digitalizarlo. Volviendo a nuestro relato, Neri, cuando nosotros nos dimos cuenta del volumen de documentación que había allí, nosotros retornamos inmediatamente al Paraguay e hicimos la comunicación correspondiente a la Secretaría Nacional de Cultura. Vos sabés, Neri, que en esta cuestión de registros y de acervos culturales existe todo un protocolo. Hay una serie de disposiciones normativas que uno tiene que cumplir. Entonces nosotros cumplimos en decirle a la Secretaría Nacional de Cultura, al entonces ministro Griffith, miren, allí en esta localidad del Brasil, en esta institución, hay registros paraguayos que datan de la época de la Guerra de la Triple Alianza. Entonces, merced a eso, suscribimos en el año 2018 un convenio con la Secretaría Nacional de Cultura, o sea, Secretaría Nacional de Cultura y Universidad Nacional del Este, que nos permitió a nosotros tener la asistencia técnica especializada y tener recursos de vuelta para encarar un nuevo viaje al Brasil más extenso, ¿verdad? Entonces, allí de vuelta un intercambio de correspondencia con los brasileños, hasta que finalmente nos dicen, bueno, señores, ustedes van a poder digitalizar la colección, pero tienen nada más que 5 días. Y vos me dirás, 5 días parece mucho, para el volumen de registros que había allí, es nada, ¿verdad? Y encima, por una cuestión de infraestructura, que ellos tienen una infraestructura bastante limitada, básicamente nos indicaron que solamente 4 personas podíamos ir. Entonces, la comitiva fue integrada por 2 técnicos de la Secretaría Nacional de Cultura, que son 2 técnicos de origen francés, que cuando eso estaban contratados, especialistas justamente en archivística y en grafología, ¿verdad? Y fuimos 2 investigadores de la Universidad Nacional del Este. Ese trabajo lo hicimos en agosto del 2018, ¿verdad? Y anecdótico, hacía muchísimo frío porque está ahí en el sur del Brasil, casi al lado del Uruguay. Se abría la biblioteca a las 7 y hasta las 5 de la tarde trabajábamos frenéticamente, ¿verdad? Pudimos realizar más de 2.000 digitalizaciones, Neri. Esas digitalizaciones están íntimamente vinculadas al Paraguay. Entonces, aparte de las fotografías, aparte de los manuscritos, encontramos mapas, ¿verdad? Encontramos varios otros manuscritos de brasileños que hablaban del Paraguay, ¿verdad? Encontramos condecoraciones, encontramos documentación oficial. Entonces, básicamente, luego de terminar ese trabajo y retornados al Paraguay, el desafío era clasificar, el desafío era traducir. Vino de repente el tema de la pandemia y las restricciones. Bueno, no obstante, nosotros estuvimos trabajando y terminado ese trabajo, lo que hacemos a través de este libro es justamente el trabajo de divulgación de lo que encontramos. Sin embargo, nosotros entendimos
que dada la importancia de lo que hay allá, entendimos también que dado que la mayoría de los registros que nosotros obtuvimos son absolutamente inéditos, entonces el mecanismo correcto de divulgación a la opinión pública era a través de un libro. Bueno, entonces conversamos con la gente de Servilibro, nos pusimos a trabajar y el resultado es eso que vos tenés hoy a la vista, Nelly. Claro, profesor, vos sos profesor investigador a tiempo completo, ¿de qué facultad? No, te aclaro, gracias. En realidad soy investigador ad honorem de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNED. Nosotros tenemos dos carreras que están, digamos, muy vinculadas a la historia, ¿verdad? Por un lado, la carrera de Derecho, que tiene materias como Historia Diplomática y compañía, ¿verdad? Y por otro lado, la carrera de Ciencias Políticas. Yo ejerzo cátedras en ambas facultades y es a través de ese respaldo institucional que pudimos justamente encarar este trabajo. Pero no lo hacemos a tiempo completo. La verdad es que también, digamos, tenemos limitaciones de carácter presupuestario, pero que lo vamos salvando justamente a través de este tipo de convenios que te había indicado. Entonces, este trabajo ha sido posible gracias al gran respaldo de la Secretaría Nacional de Cultura y también al respaldo institucional de la Universidad Nacional del Este. Y un detalle que quiero tomarme el atrevimiento de manera respetuosa, don Neri, es el siguiente. Resulta que la publicación de este libro coincide con la publicación de otros materiales también, que están relacionados a hallazgos de archivos también que datan de la época de la Triple Alianza aquí en el Paraguay. Sin entrar a hacer ningún tipo de juicio de valor, lo que sí puedo indicarles es de que en lo referente a este material y en lo referente al archivo Montenegro, la documentación es absolutamente legítima, ¿verdad? Y el proceso justamente de investigación y de catalogación de esto está plenamente, digamos, registrado. Entonces, una copia de todo el archivo Montenegro digitalizado existe hoy en el Archivo Nacional de Asunción, ¿verdad? Y otra copia la tenemos nosotros aquí en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNE. Entonces, eventualmente, si hay gente que quiere acceder a revisar esos archivos, con mucho gusto nosotros los podemos facilitar por aquí. Claro, volvemos ahora ya al tema. Esta investigación tuya no tiene nada que ver con aquel material que se trajo o que trajo un famoso médico y que está en este momento en el ojo de la tormenta. No tengo nada que ver. Vuelvo a repetirte, sin entrar a hacer juicio de valor, claro, porque nuestra intención no es desde la academia entrar en ninguna polémica. Sin embargo, lo nuestro no tiene nada que ver. Este es un archivo que está en el Brasil. Este es un archivo que tiene documentación paraguaya, ¿verdad? Y este es un archivo cuyos orígenes son absolutamente, digamos, verificables. Claro, dentro de la documentación veo que se habla de la rendición de Uruguayana, Río Paraná, Proveeduría del Ejército, Ángel Céspedes, apodos oficiales, combate de Embutú, combate naval do Alegre, reflexiones en tiempos de guerra. El caballo de López. ¿A qué se refiere cuando hablas del caballo de López? A ver, eso que estás leyendo está dentro de un capítulo específico donde nosotros lo que hicimos fue traducir del portugués al español un cuaderno de anecdotarios que tenía este señor José Artur Montenegro. Yo te había indicado de que lamentablemente él termina falleciendo antes de poder lanzar su libro, ¿verdad? Y él había recopilado de fuentes primarias digamos, muy importantes, que eran los testimonios de los propios oficiales brasileños, un montón de anécdotas, ¿verdad? Entonces, él tiene un cuaderno, yo te diría, con más de 500 anécdotas, de las cuales nosotros elegimos aproximadamente 20 que están directamente relacionadas al Paraguay. Entonces, lo que nosotros con estas anécdotas queremos hacer, que son anécdotas en realidad, como te estaba diciendo, absolutamente inéditas, queremos que sirva de muestra
para que aquellos investigadores y aquellos aficionados a la historia sepan qué pueden encontrar allí. Y respondiendo a tu pregunta, en esa parte del caballo de López, lo que nosotros encontramos fue qué destino se le había dado a digamos, a un recuerdo de guerra, porque el famoso caballo de López, que todo el mundo conoce, que es el caballo Mandiyú, ¿recordás? Que fue justamente, digamos, muerto en la batalla de Lomas Valentinas, ya ahí en la zona de Villeta, en diciembre de 1868. Y tanto los arreos de plata como la mantilla que tenía encima, lo que cubría los abalorios de ese caballo, fueron tomados por los oficiales brasileños, quienes lo llevaron como, digamos, como trofeo, como recuerdos de guerra, y nosotros exactamente ahora sabemos dónde está eso. Entonces, en el libro decimos nosotros, según Montenegro, este libro está en tal lugar, de tal estado, porque lo que pasó fue que, te quiero explicar también lo siguiente. Siempre hablamos nosotros de los famosos archivos brasileños que contienen documentación o registros paraguayos. Siempre se habló del archivo de Itamaraty y compañías, ¿verdad? De hecho, la colección más completa que se conoce de documentación paraguaya fue la que Brasil nos devolvió en el año 1981, en ocasión de las negociaciones todavía por el tema de Itipu. Y es un archivo que se conocía como el archivo Río Branco, que hoy día ya se llama Archivo Histórico de la República del Paraguay y está ¿cómo te iba a decir?, en el Archivo Nacional de Asunción. Pero lo que nosotros encontramos y las informaciones que obtuvimos es de que hay otra serie de documentación paraguaya que está dispersa por el Brasil, que habían sido llevados, digamos, por oficiales de menor rango. Pero entonces, lo que ellos podían ir tomando, lo llevaban también a escondidas y lo vendían después a coleccionistas del Brasil, ¿verdad? Y nosotros a partir de este libro también, don Neri, lanzamos, digamos, dos desafíos. El primero de ellos, lógicamente, es ver la posibilidad de que eso se pueda repatriar desde el Brasil al Paraguay. A nosotros nos parece de suma importancia que registros tan importantes como el manuscrito del coronel Toledo o esas fotografías de la preguerra y varios otros que están allá, retornen al Paraguay. Perdón, acá estoy leyendo, Sí. dice Sí. lo de Mandiyú, lo del caballo del Mariscal López. Sí. En el Museo de Belén, Estado de Pará, Sí. se encuentra la bellísima manta que lo cubría en la época de su gloria. Es un felpudo negro con franjas de canutillos, trabajo de la familia Urdapilleta ofrecida. Bueno, lo del dictador se entiende porque quien escribe es un brasilero. Sí. El 7 de junio de 1865, en vísperas de su partida de Asunción para Humaitá. O sea, vos estás diciendo dónde está cada objeto de la colección. Así mismo. Porque después voy mirando que habla, por ejemplo, del combate de Embutú, habla del combate naval de Alegre, lo de Curupaitú. Es más, una anécdota que escribieron de que en uno de los cadáveres lanzados al río por la tropa, por los compatriotas, por los paraguayos, había una botella atada a la muñeca que contenía un papel que se leía: Curupaitú, llave de Humaitá, desengaño de los aliados y sepulcro de los macaos. Sí, de los macacos, sí. Macacos. Sí, así. De los macacos, perdón, macaos. Sí, es digamos, la manera en que, despectiva en que los soldados paraguayos se referían a los soldados de color brasileños, ¿verdad? Entonces, es importante lo que estás indicando, Neri. Como te digo, hay una serie de anécdotas dispersas que hacen que el libro, en definitiva, no sea un libro aburrido ni monotemático. Y por otro lado también, quiero aclarar que nosotros lo que hicimos fue traducir literalmente esas historias del portugués al español. Nosotros no hacemos juicio de valor, Neri. Aquí es importante que la gente que encuentre o que pretenda encontrar un juicio de valor nacionalista o antinacionalista, no lo va a encontrar en este libro. Lo que nosotros hacemos, como te digo, es dar a conocer a la opinión pública es el contenido del registro, ¿verdad?
Y, como te digo, lo traducimos literalmente. Ya la valoración de eso va a quedar a cargo del lector. Y hay otra cuestión que quiero indicarte. Tratamos de hacer que el libro, aparte de ser entretenido, sea entendible no solamente a los académicos, sino al común de la gente. Entonces, este libro puede ser leído tanto por y comprendido perfectamente tanto por un miembro de la Academia Paraguaya de la Historia como por como decimos nosotros, ciudadano de a pie, ¿verdad? Cualquiera puede entender este libro, cualquiera puede dimensionar, y principalmente a los jóvenes, a nuestros chicos, justamente también esperamos en ellos despertar la curiosidad por la investigación, ¿verdad? Entonces, esos son algunos, digamos, de los objetivos de este libro. Tiene 12 capítulos. Los 2 primeros hablan justamente de la biografía de Montenegro y del recorrido del archivo y cómo llegamos a él. Y después, a partir del capítulo 3, ya vas a ir encontrando, Neri, los tipos de registros que encontramos. Entonces, por ejemplo, hablamos de las fotografías, hablamos de los mapas, luego hablamos de las pinturas y dibujos, luego hablamos de los manuscritos, luego hablamos de los recortes periodísticos, y te voy a contar algo muy interesante que a partir de la publicación de este libro se dio. Nosotros la presentación formal del libro, el lanzamiento, lo hicimos hace un par de semanas aquí en el rectorado de la Universidad Nacional del Este. Vinieron 2 jóvenes académicos sobresalientes a presentar el material. Desde Asunción vino David Velázquez Seifergel, al que seguramente lo conocerás, que es una persona, es un tipo súper estudioso, es un tipo súper dedicado, un tipo comprometido con su trabajo en la historia. Y hay otra joven y talentosa investigadora que está aquí en Ciudad del Este, que se llama Anaí Soto. Ella es de Asunción. Que la robaron. Sí, no, sí, la secuestramos a Anaí, ya la tenemos aquí incorporada incluso a de docentes de la UNE, ¿verdad? Ellos hicieron la presentación, dicho sea de paso, tuvo el acompañamiento nada menos que la profesora Mari Monte, sí. La profesora Mari Monte, que es actualmente la presidenta de la Academia Paraguaya de Historia, que nos ha dado el honor de prologar este libro, sí, señor. Porque nosotros, previo al lanzamiento, pusimos a consideración de ellos justamente, ¿verdad? Y a partir de esto, entre otras cosas, David Velázquez ya pudo encontrar, por ejemplo, porque nosotros le facilitamos a él una copia del archivo Montenegro, y ya empezó a encontrar raridades, como por ejemplo en la parte de diarios de guerra. Usted sabe que nosotros encontramos allá colecciones voluminosas de los diarios de guerra de la época de la Triple Alianza, ¿verdad? Por ejemplo, el Cabichuí, que es el más conocido. Luego estaba otro que se llamaba el Centinela, otro que se llamaba Estrella, y por último el Cacique Lambaré, que es un diario íntegramente en el guaraní. El Centinela, que es un diario cuya digitalización completa todavía no se tenía, se pensaba que había sido lanzado, o sea, había sido publicado solamente hasta finales del 67. Y sin embargo, David Velázquez Seifergel ya encontró en el archivo Montenegro algunos ejemplares de inicios del 68. Es decir, algunos ejemplares de los que solamente se tenían versiones están allá. ¿Entendés? Entonces, ese tipo de aportes son los que eventualmente pueden ir brindando este archivo, ¿verdad? Entonces, también, y otra cuestión, hay varios diarios de posguerra, porque vos tenés que saber, Neri, que la guerra no, técnicamente, si bien es cierto, termina en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870. Sin embargo, los ejércitos, principalmente el ejército brasileño, va a estar todavía casi 7 años más aquí. Hubo una ocupación de casi 7 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en ese periodo del Paraguay ocupado? Se lanzaron varios periódicos, en Asunción principalmente, pero que estaban, digamos, dirigidos por brasileños. Y grandes partes de esas colecciones están también ahí en la Biblioteca Riograndense, en este archivo Montenegro. O sea, mira, si vamos a hablar de todo lo que hay, te aseguro que toda la tarde no nos va a resultar suficiente.
Lo que Estamos nosotros hablando, hacemos en el libro es resumir, ¿sí? claro, estamos hablando del diario El Progreso, a Gaceta Sí, Brasileira, sí, El Imparcial. Estas sí. publicaciones eran dirigidas por el periodista brasileño Cándido Piquilo. Piquiló, sí. Piquilo. Era un brasileño, se llamaba Cándido Piquiló, que en definitiva, digamos, se volvió una suerte de zar del periodismo brasilerista aquí en Asunción, en la posguerra, ¿verdad? Es más, yo quiero una anécdota. Hace meses atrás estábamos Sí, hablando con Lito Barrios sí, sobre la historia de los himnos, desde el himno nacional paraguayo, sí, 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 paraguayo, uruguayo. Y una música que se suele cantar, o sea, la melodía del himno a la Virgen de Cacupe había sido, sí, era la base, la música para un himno nacional paraguayo compuesto por un sí, sí, brasileño. sí, 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 así mismo es. Parte de la historia, Así, hay mucho de qué hablar y en realidad este archivo va demostrando, porque reiteramos, vos lo que hiciste fue transcribir, traducir, aquí no sí, hay sí, juicios de valor, aquí hay sacar a la luz un archivo olvidado y un archivo sí, desconocido, bueno, olvidado para los brasileños, sí, desconocido para sí, los paraguayos. así es, así es. No Bueno, podíamos decir nosotros que el archivo fuese absolutamente inédito, porque en realidad estuvo, digamos, en conocimiento de un reducido grupo de brasileños, que sin embargo, de alguna manera lo tenía marginado o lo tenía, digamos, olvidado. Y vos me vas a decir por qué, Neri. Y resulta que en el Brasil ya hay una suerte de ley de punto final sobre la historia de la guerra del Paraguay, como ellos la denominan, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, hay un intento muy interesante y muy productivo de algunos revisionistas brasileños, entre los cuales se destaca, por ejemplo, el profesor Mario Maestri, que es un gran historiador que ya ha lanzado varios libros también aquí, ¿verdad? Que a nosotros también nos ayudó bastante con sus aportes, porque no es fácil de alguna manera traducir registros en portugués, un portugués cerrado del siglo XIX al castellano nuestro ahora, ¿verdad? O al español, ¿verdad? Entonces tuvimos el aporte de varios brasileños que nos ayudaron en ese tema, ¿verdad? Esos brasileños son los actuales revisionistas, pero que sin embargo siempre se encuentran, digamos, con la muralla del discurso oficial brasileño, ¿verdad? Que es un discurso que se construye desde el propio gobierno brasileño. De hecho, hay una persona que es muy conocida también a nivel académico que se llama Francisco Doratiotto, que sí, escribió justamente la famosa obra maldita guerra. Maldita Guerra, que Sí, no lo es otra entrevisté. cosa que la continuidad de ese discurso oficial. Y Cierto, ese discurso, por ejemplo, yo lo leí de punta a pértigo a Doratiotto también, y Doratiotto jamás menciona la existencia, por ejemplo, de este archivo. Entonces, por eso le estoy diciendo, esta divulgación que nosotros estamos haciendo, también de alguna manera queremos con ella mover un poco el avispero de los revisionistas brasileños y de los propios revisionistas argentinos y uruguayos, porque ojo, si algún argentino me está escuchando, vayan al archivo Montenegro porque van a encontrar un montón de cosas de origen argentino. Hay un uruguayo, sí, que ya está haciendo ese trabajo que se llama Alberto del Pino Menck, es un historiador con el que estamos también en contacto permanente. Él había estudiado ya, digamos, lo que tenía que ver con las fotografías, pero a partir de este trabajo también ya está profundizando lo que tiene que ver con los otros registros. Entonces, este acervo puede llevar de alguna manera a ser muy útil en la comprensión de muchas cuestiones que todavía, digamos, están incompletas en relación a la construcción de lo que es la historia de la Guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué, Neri? Porque a diferencia de los escritores de aquella época, este José Artur Montenegro, el propietario original del archivo, no se centró solamente en la historia de los oficiales ni de los líderes. Acá pues, nosotros tenemos el eterno problema de que desde el Brasil el discurso oficial te dice Francisco Solano López, el dictador, el único responsable de la guerra que tiranizó a un pueblo, lo volvió bárbaro e incivilizado, ¿verdad? Entonces, contra ese discurso se yergue el nacionalismo paraguayo,
a inicios del siglo XX, a través de Oleari y compañía, que lo lleve a Solano López como el héroe máximo, como una suerte de superhombre. A ver, dos cuestiones. Primero, Francisco Solano López era un líder, una persona de carne y hueso como vos y como yo, con sus virtudes, con sus defectos, con sus miedos, con sus dudas. Y segundo, no se puede construir la historia de una guerra que duró más de un lustro, ¿verdad? Y donde falleció prácticamente más del 60% de la población paraguaya, sin hablar de los otros protagonistas, es decir, de los soldados, de las mujeres, de los ancianos, de los niños, de los civiles en general. Y Montenegro sí escribió sobre ellos. Entonces acá vas a encontrar, por ejemplo, las historias de qué comían los combatientes brasileños y cómo ellos se quejaban también contra sus oficiales. Acá vas a encontrar que ellos incluso hacían chistes, ¿verdad? Y hacían bromas fuertes, pesadas contra sus oficiales. O sea, en el Brasil, hablar de Caxias o hablar de Osorio, ¿verdad? Es hablar de los grandes patronos del ejército. Y sin embargo, cuando vos encontrás los registros de los soldados, de los de a pie, vas a encontrar que es lo que ellos pensaban en relación a ellos, ¿verdad? Entonces, hay una construcción muy interesante que se puede dar a partir de la investigación profunda de este archivo. Nosotros, como te dije, cumplimos ahora como académicos de una universidad pública en dar a conocer la existencia del archivo y en resumir el contenido en nuestro libro. El desafío es, vayan a investigar, ¿verdad? El desafío, empiecen a profundizar. Estamos nosotros absolutamente... Sí. Yo le había hecho una entrevista a Doratioto hace unos meses y él me decía, por ejemplo, que la participación del conde Deu, que no era así, que él no quería estar en la guerra, que jamás ordenó, que es más, en una de una carta que le envió a una amiga brasileña, él decía que ni se acuerda de lo que pasó en Piribebuy, que lo de Acostañú pudo haber sido por la sequía, la pólvora. O sea, hay muchas cosas que se tratan de suavizar y ahora entiendo por qué con la ley de punto final. Bueno, claro. Profesor Ronald, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Reiteramos, ya está en circulación el archivo Montenegro, la colección olvidada. Tiene el sello de Servilibro. Y bueno, vamos a estar esperando más investigaciones tuyas, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. Fantástico. El agradecido soy yo, Neri. Estamos a las órdenes y estamos absolutamente seguros de que a la gente le va a gustar este material. Gracias, maestro. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la biblioteca. Gracias. Estás escuchando La Biblioteca con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí.